Una boda digna de un cuento de hadas, un futbolista idolatrado por millones y una mujer que conquistó corazones en toda España. Todo parecía perfecto, hasta que un secreto lo cambió todo. Hoy descubrirás cómo el matrimonio real del fútbol español pasó de ser el sueño más brillante a la caída más dolorosa. Quédate hasta el final, porque esta historia es mucho más oscura de lo que imaginas. La boda de ensueño. Era una tarde soleada de junio en Sevilla. El cielo estaba tan despejado que parecía haber sido pintado especialmente para aquel día. En el majestuoso Palacio de San Telmo, adornado con rosas rojas y blancas, cientos de cámaras captaban cada detalle, la boda que muchos llamaban ya la boda real del fútbol español. Él, un futbolista que había conquistado el corazón de millones con sus goles en el Santiago Bernabéu y en el Camp Nou. Ella, una modelo y presentadora de televisión que irradiaba elegancia y simpatía, símbolo de la belleza mediterránea. Su historia de amor había sido seguida durante años por la prensa, desde las primeras fotos robadas en Ibiza hasta la propuesta de matrimonio frente a la Fuente de Cibeles, donde miles de aficionados celebraban los títulos de su equipo. Ese día, España entera parecía detenerse. Las cadenas de televisión transmitían en directo, y en las plazas de Madrid, Valencia y Barcelona, pantallas gigantes permitían que los aficionados compartieran aquel momento mágico. Los periódicos no dudaron en calificarlo como el cuento de hadas moderno, y los más románticos aseguraban que el fútbol y el amor, juntos, habían escrito una nueva página en la historia del país. La ceremonia fue un espectáculo de lujo, vestidos diseñados por los modistas más prestigiosos de Barcelona, joyas de herencia sevillana, y un banquete digno de reyes con paellas gigantes, jamón ibérico y vinos de La Rioja. Entre los invitados se encontraban no solo futbolistas, entrenadores y artistas, sino también políticos, empresarios y hasta miembros de la realeza española. Cuando los recién casados salieron del palacio, los vítores de la multitud resonaron como si se tratara de un gol en el último minuto de una final. ¡Viva los novios!, gritaban. Las campanas repicaban con fuerza y los fuegos artificiales iluminaron el cielo andaluz. La imagen de ellos besándose bajo una lluvia de pétalos rojos fue portada en todas las revistas del mundo. España se había rendido a sus pies. La pasión, la tradición y la modernidad se entrelazaban en aquella unión, convirtiéndolos en el símbolo de un país donde el amor es tan ardiente como el sol que lo ilumina. Pero detrás de las sonrisas y del brillo de las cámaras, comenzaban a gestarse silencios incómodos, miradas que evitaban encontrarse y rumores que el viento murmuraba entre los pasillos del palacio. La boda había sido perfecta, sí, pero los cuentos de hadas en España, a veces, esconden capítulos oscuros. Las primeras grietas en el paraíso. Al principio, la vida matrimonial de la pareja parecía un sueño eterno. Las portadas de revistas mostraban sus vacaciones en Mallorca, paseando de la mano por las Ramblas de Barcelona o cenando en restaurantes de lujo en Madrid. Las redes sociales se llenaban de fotos románticas con frases como «Nuestro amor es invencible». Sin embargo, detrás de esa fachada perfecta, las grietas comenzaron a aparecer. El futbolista, inmerso en una temporada exigente con su club, pasaba semanas enteras concentrado lejos de casa. Ella, acostumbrada a la atención constante, empezó a sentirse sola en la enorme mansión en las afueras de la capital. Los rumores no tardaron en surgir. En los programas de televisión, algunos colaboradores insinuaban que el jugador había sido visto en fiestas privadas con amigos de la infancia en Andalucía. Otros aseguraban que ella, buscando consuelo, había retomado contacto con un antiguo amor de juventud. En España, donde la prensa del corazón tiene tanto poder como el fútbol, cada pequeño gesto se convertía en un titular. Lo que más sorprendió a los seguidores fue que, poco a poco, las publicaciones románticas en sus redes desaparecieron. Ya no había declaraciones de amor públicas ni fotos juntos. En su lugar, aparecían imágenes más frías, él entrenando con su equipo, ella asistiendo sola a eventos de moda en Marbella. La tensión se hizo más evidente durante una gala benéfica en Madrid. Las cámaras captaron cómo, al llegar, él apenas le ofreció la mano en lugar de un beso apasionado. Los analistas de programas de corazón no tardaron en comentar. Ese gesto no es casualidad. Algo está pasando entre ellos. Los aficionados, que un día los idolatraban como el símbolo de la pasión española, comenzaron a dividirse. Unos defendían al futbolista, alegando que su carrera requería sacrificios. Otros culpaban a ella, acusándola de vivir demasiado pendiente de la fama y de las cámaras. Lo cierto es que, dentro de la intimidad de su hogar, las discusiones se hicieron cada vez más frecuentes. Ella reclamaba tiempo y atención. Él, agotado por la presión mediática y deportiva, respondía con silencios y ausencias.
Y en medio de esa tormenta emocional, un detalle encendió la chispa definitiva, una fotografía filtrada a la prensa, tomada en una discoteca de Ibiza, donde se veía al jugador rodeado de amigos, y demasiado cerca de una mujer desconocida. La noticia cayó como un trueno en pleno verano. En todos los bares de España se hablaba del tema, desde Sevilla hasta Bilbao. Los titulares de los diarios deportivos y de corazón coincidían en una sola palabra: escándalo. La pareja que había encarnado el cuento de hadas moderno comenzaba a enfrentarse a su peor enemigo, la duda pública. Y como bien dice un refrán español, cuando el río suena, agua lleva. Las primeras grietas en el paraíso. Al principio, la vida matrimonial de la pareja parecía un sueño eterno. Las portadas de revistas mostraban sus vacaciones en Mallorca, paseando de la mano por las Ramblas de Barcelona o cenando en restaurantes de lujo en Madrid. Las redes sociales se llenaban de fotos románticas con frases como "nuestro amor es invencible". Sin embargo, detrás de esa fachada perfecta, las grietas comenzaron a aparecer. El futbolista, inmerso en una temporada exigente con su club, pasaba semanas enteras concentrado lejos de casa. Ella, acostumbrada a la atención constante, empezó a sentirse sola en la enorme mansión en las afueras de la capital. Los rumores no tardaron en surgir. En los programas de televisión, algunos colaboradores insinuaban que el jugador había sido visto en fiestas privadas con amigos de la infancia en Andalucía. Otros aseguraban que ella, buscando consuelo, había retomado contacto con un antiguo amor de juventud. En España, donde la prensa del corazón tiene tanto poder como el fútbol, cada pequeño gesto se convertía en un titular. Lo que más sorprendió a los seguidores fue que, poco a poco, las publicaciones románticas en sus redes desaparecieron. Ya no había declaraciones de amor públicas ni fotos juntos. En su lugar, aparecían imágenes más frías: él entrenando con su equipo, ella asistiendo sola a eventos de moda en Marbella. La tensión se hizo más evidente durante una gala benéfica en Madrid. Las cámaras captaron cómo, al llegar, él apenas le ofreció la mano en lugar de un beso apasionado. Los analistas de programas de corazón no tardaron en comentar: ese gesto no es casualidad. Algo está pasando entre ellos. Los aficionados, que un día los idolatraban como el símbolo de la pasión española, comenzaron a dividirse. Unos defendían al futbolista, alegando que su carrera requería sacrificios. Otros culpaban a ella, acusándola de vivir demasiado pendiente de la fama y de las cámaras. Lo cierto es que, dentro de la intimidad de su hogar, las discusiones se hicieron cada vez más frecuentes. Ella reclamaba tiempo y atención. Él, agotado por la presión mediática y deportiva, respondía con silencios y ausencias. Y en medio de esa tormenta emocional, un detalle encendió la chispa definitiva: una fotografía filtrada a la prensa, tomada en una discoteca de Ibiza, donde se veía al jugador rodeado de amigos, y demasiado cerca de una mujer desconocida. La noticia cayó como un trueno en pleno verano. En todos los bares de España se hablaba del tema, desde Sevilla hasta Bilbao. Los titulares de los diarios deportivos y de corazón coincidían en una sola palabra: escándalo. La pareja que había encarnado el cuento de hadas moderno comenzaba a enfrentarse a su peor enemigo, la duda pública. Y como bien dice un refrán español, cuando el río suena, agua lleva. El escándalo estalla y la vida bajo los focos. La foto de Ibiza se convirtió en la imagen más compartida del verano. Los programas de televisión la repetían una y otra vez, analizando cada gesto, cada mirada, cada centímetro de distancia entre el futbolista y aquella misteriosa mujer. ¿Quién es ella?, preguntaban los presentadores. ¿Amiga, conocida, o algo más?, insinuaban los tertulianos con una sonrisa maliciosa. Las redes sociales ardieron. Miles de aficionados se dividieron entre quienes lo defendían diciendo que era solo una coincidencia, y quienes acusaban al jugador de traicionar no solo a su esposa, sino también a todo un país que lo había convertido en ídolo. Ella, mientras tanto, guardó silencio. Durante días enteros no hizo declaraciones, ni subió fotos a sus redes. Ese silencio, lejos de calmar las aguas, alimentó aún más las especulaciones. Los paparazzi comenzaron a seguirla por Madrid, captándola con gafas oscuras y semblante serio. Los titulares eran crueles: la reina destronada del cuento de hadas. La presión se volvió insoportable. Cada vez que el futbolista pisaba un estadio, los abucheos se mezclaban con los aplausos. En un partido en Sevilla, algunos hinchas levantaron pancartas con frases como "fiel en el campo, infiel en la vida". Aquello fue un golpe directo a su orgullo. En casa, la situación era aún peor. Las discusiones que antes se daban en privado ahora se prolongaban hasta altas horas de la noche,
con gritos que los vecinos aseguraban haber escuchado desde la calle. Ella exigía explicaciones, él respondía con evasivas o promesas de que no era lo que parecía. Pero las palabras ya no bastaban. Como si el destino quisiera añadir más leña al fuego, una periodista reveló en un programa de máxima audiencia que la mujer de la foto no era desconocida. Se trataba de una modelo menor de edad cuando había conocido al jugador años atrás, y que ahora trabajaba en el mundo de la moda en Milán. La revelación fue devastadora. El escándalo dejó de ser un simple rumor para convertirse en una historia nacional. La prensa internacional se hizo eco. Diarios en Italia, Francia y hasta Inglaterra hablaban del matrimonio roto del fútbol español. La pareja, que había representado la pasión y la unidad, se veía ahora convertida en un espectáculo de vergüenza pública. Aún así, hubo un intento desesperado de salvar las apariencias. Asistieron juntos a un evento solidario en Barcelona, sonriendo forzadamente frente a las cámaras. Pero la tensión era evidente, las manos apenas se rozaban, las miradas se evitaban, y el beso que todos esperaban nunca llegó. Un columnista lo resumió con una frase demoledora. No vimos amor, vimos un contrato social a punto de romperse. La caída de aquel sueño que había comenzado en el Palacio de San Telmo parecía inevitable. Pero lo peor estaba por llegar, porque en España, cuando la prensa huele sangre, no se detiene hasta encontrar la verdad más oscura. La caída definitiva, secretos, traiciones y el divorcio más mediático de España. El silencio que reinaba en la casa de la pareja era tan ensordecedor como los gritos que antes la llenaban. Cada rincón de aquella mansión parecía convertirse en un campo de batalla emocional. El amor que un día encendió titulares ardía ahora en las llamas de la desconfianza. Lo que hasta entonces habían sido rumores empezó a transformarse en certezas. Una revista de tirada nacional publicó supuestos mensajes privados entre el futbolista y la modelo italiana. Aunque el jugador negó su autenticidad, las capturas circularon por todo el país en cuestión de horas. Las frases eran breves pero demoledoras: te echo de menos, ojalá estuvieras aquí. El escándalo alcanzó dimensiones insospechadas. En los bares de Sevilla, en las terrazas de Madrid y hasta en las playas de Valencia, no se hablaba de otra cosa. Las mujeres lo señalaban como traidor, muchos hombres lo defendían con resignación. Es la vida de un futbolista, siempre rodeado de tentaciones. Ella, herida en lo más profundo de su orgullo, decidió dar un paso definitivo. Apareció en un famoso programa de entrevistas en Prime Time, vestida con un elegante vestido negro, y con una serenidad que contrastaba con la tormenta que llevaba dentro. Ante millones de espectadores, pronunció las palabras que marcarían el final de la historia. He luchado por mi matrimonio, pero no puedo luchar sola. La confianza se ha roto. Y cuando en España se rompe la confianza, el amor muere. El país entero contuvo la respiración. Era la confirmación que todos esperaban, el divorcio era inminente. Los abogados se pusieron manos a la obra. La separación no solo implicaba sentimientos, también había contratos, propiedades y patrocinios millonarios en juego. Las marcas que habían utilizado la imagen de la pareja como símbolo de amor eterno se vieron obligadas a retirar campañas enteras. El sueño comercial se derrumbaba junto al sentimental. Pero lo más impactante no fueron las cifras ni los contratos, sino los secretos que salieron a la luz durante el proceso. Testigos cercanos aseguraron que no había sido la primera vez que el futbolista había caído en la tentación. Otros, en cambio, acusaban a ella de haberse dejado seducir por un empresario de la Costa del Sol. La historia se convirtió en un juego de espejos. ¿Quién había traicionado a quién? Los periodistas aprovecharon cada grieta. Un famoso paparazzi mostró fotos nunca vistas de noches interminables en clubes privados, mientras que una examiga de la esposa reveló detalles íntimos de su vida juntos. El cuento de hadas moderno se transformó en un espectáculo de humillación pública. Finalmente, el anuncio llegó en un comunicado conjunto que fue leído en todos los telediarios del país. Después de años de amor y de momentos compartidos, hemos decidido poner fin a nuestra relación. Pedimos respeto por nuestra intimidad, especialmente por nuestras familias. Seguiremos adelante con gratitud por lo vivido, pero también con la certeza de que nuestros caminos deben separarse. El divorcio fue oficializado en un juzgado de Madrid en una audiencia breve pero cargada de tensión. Afuera, decenas de cámaras esperaban captar una última imagen juntos. Pero salieron por puertas separadas, sin cruzar miradas. La España que los había visto unirse en un palacio real los veía ahora marcharse en silencio, como dos extraños. La prensa lo bautizó como el divorcio más mediático de la historia del fútbol español. Y quizás lo fue, porque no solo acabó con un matrimonio,
sino con el mito de que los cuentos de hadas podían sobrevivir en la vida real. El eco del escándalo, legado, heridas y lo que queda después de la tormenta. El divorcio fue solo el final legal de una historia que había comenzado como un sueño colectivo. Pero en España, donde la pasión es parte de la vida diaria, las cicatrices emocionales tardan mucho más en cerrar que las firmas en un papel. Él volvió a los estadios, pero ya no con la misma sonrisa. Cada gol que marcaba parecía llevar un peso invisible, como si detrás del aplauso resonara también el eco de la decepción. La prensa deportiva no perdonaba, cada error en el campo se interpretaba como una consecuencia de su vida privada. El hombre que un día fue héroe nacional se convirtió en un símbolo de fragilidad. Ella, por su parte, encontró refugio lejos de los focos. Viajó a Latinoamérica para trabajar en proyectos de moda y causas benéficas. En una entrevista meses después, confesó: en España el amor se vive con intensidad, pero cuando se quiebra, también se destruye con la misma fuerza. Las palabras resonaron en todo el país. Muchos las interpretaron como una crítica velada no solo a su exmarido, sino a una sociedad que había convertido su matrimonio en un espectáculo de masas. Con el tiempo, los dos intentaron reconstruir sus vidas. Él con discreción, centrado en su carrera deportiva hasta la retirada. Ella, reinventándose como empresaria y defensora de mujeres que habían sufrido traiciones y desilusiones. Ambos siguieron caminos diferentes, pero sus nombres siempre quedaron unidos en la memoria colectiva. En los bares, todavía se escuchaba aquel debate eterno. ¿Era amor verdadero o solo un contrato mediático? ¿Se puede ser fiel cuando la fama te rodea de tentaciones? ¿O es que el amor moderno nunca resiste la presión de las cámaras? La historia dejó una lección amarga pero clara: los cuentos de hadas pueden existir, pero son frágiles. En una cultura como la española, donde el amor se celebra con pasión, también puede romperse con furia. El mismo fuego que calienta también puede quemar. Años después, cuando alguien mencionaba aquella boda fastuosa en Sevilla, muchos suspiraban con nostalgia. Recordaban el beso bajo la lluvia de pétalos, las campanas repicando, los fuegos artificiales iluminando el cielo andaluz. Y luego, inevitablemente, el silencio que lo siguió todo. Quizás, al final, esa sea la verdadera enseñanza, que ni siquiera las historias más brillantes están libres de sombras, y que el amor, por mucho que lo idealicemos, siempre depende de algo más que de promesas y titulares. Porque en España, donde la pasión se vive como en ningún otro lugar, el amor puede ser eterno, pero también, como un partido de fútbol, puede decidirse en un solo error. Así terminó la boda real del fútbol español, no como un cuento de hadas eterno, sino como un espejo de la vida misma, con sus luces y sus sombras. Una historia que nos recuerda que el amor verdadero no se mide en aplausos ni en cámaras, sino en la capacidad de cuidar la confianza día a día.